franjas altitudinales totalmente homogéneas de 500 metros cada una. Es decir, van de 500 en 500 desde 0 hasta los 3500. Para la distribución ancestral, entonces bajo el modelo de dispersión, extinción, cladogénesis DEC en BioGeoBears, y utilizando una optimización de la altura por la media de la distribución, la mediana de la distribución, el registro máximo y el registro mínimo, esto con el fin de no solamente tener la medida de tendencia central, sino también todo el rango distribucional, realizamos el análisis de ese rango ancestral en términos de altura y establecimos para cada uno de los grupos un rango máximo para ese nodo ancestral entre 2 o 3 áreas, dependiendo del caso. Finalmente, comparamos el rango ancestral estimado en cada optimización por la media, la mediana, el registro máximo y el registro mínimo por franjas temporales. El gráfico de linajes a través del tiempo fue generado también y estimamos las tasas de diversificación bajo dos modelos de ramificación del árbol, el modelo de nacimiento puro y el modelo de nacimiento muerto. Y además ejecutamos un análisis que fue un modelo de nacimiento muerte con tasas que varían en el tiempo, en donde tenemos especiación constante y extinción variando, especiación decreciendo y especiación incrementando. Estas tasas variando contra el tiempo y seleccionando el modelo bajo el criterio de información de Akai. Para pasar a la siguiente fase de los métodos, debemos entender que hay dos tipos de modelos. Un modelo que es independiente del carácter, en donde las tasas de diversificación no se ven afectadas por el estado del carácter, y otro modelo que es dependiente del carácter, en donde esta tasa de diversificación sí puede variar de acuerdo al estado del carácter, por eso las diferencias en colores. Con esto en mente, entonces, evaluamos la diversificación dependiente de la elevación bajo dos modelos. Un modelo en donde utilizamos la elevación como una variable continua, el modelo Quasar, optimizando igualmente por la media de la distribución, la mediana, el registro máximo y el registro mínimo, y al final seleccionando el escenario que mejor ajusta por las diferencias de Acaíque, y otro enfoque utilizando la elevación como una variable discreta, en donde utilizamos el modelo clase, donde la dispersión la dejamos totalmente asimétrica, es decir, no es lo mismo ir de tierras bajas a tierras altas, se aplicaron diferentes valores y seleccionando el escenario que mejor ajustaba con diferencias del criterio de información de Acaíque. Para hacer un poquito énfasis en cómo funcionan los modelos SSE, el modelo más básico de todos es el modelo BICE, que para caracteres binarios propone dos estados del carácter y asume unas tasas de especiación, de extinción y transición. Además, una diferencia entre el modelo más simple, que es BICE, con el modelo clase, y lo que también nos hace nos hizo utilizarlo para este trabajo, fue que el modelo clase tiene en cuenta la cladogénesis con cambio de estado, es decir, la herencia del estado del carácter no es exacta desde el ancestro hacia el descendiente. Entonces puede haber cambio en el estado. E incluye también, además, anagénesis, cambios anagenéticos. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos 15 grupos taxonómicos que cumplían esas reglas de selección: 3 clados de anfibios, 3 clados de aves, 3 clados de insectos, 4 clados de plantas y 2 clados de reptiles, donde su muestreo fue superior al 59%. ¿Por qué recalcar un poco eso del muestreo? Resulta que se ha evidenciado que un muestreo incompleto tiene un impacto no solamente en las curvas de diversidad, sino también en los patrones de diversificación, como es afirmado por Cusimano y Reiner en 2010. La divergencia de los grupos estuvo concentrada entre los 10 millones de años hasta aproximadamente 40 millones de años. Esa divergencia también podemos revisar aquí en el gráfico de linajes a través del tiempo, que tiene una mayor acumulación después de los 20 millones de años, es decir, en los últimos 20 millones de años, esta divergencia coincide con periodos de incremento del levantamiento, donde fue un levantamiento inicial para el bloque norte de los Andes, que está comprendido entre un periodo de tiempo entre el Oligoceno y el Mioceno,
y fases intensas de este levantamiento que han sido reportadas por Bermúdez y colaboradores en 2019 y Cirao y colaboradores 2019, que están todas concentradas dentro del Mioceno tardío, que alrededor de los 10 millones de años. Como obtuvimos resultados congruentes entre la media de la distribución y la mediana de la distribución, solamente mostraré los resultados con la media de la distribución y además, teniendo en cuenta que con 3 bandas altitudinales también obtuve resultados congruentes con 7 bandas altitudinales, por facilidad de graficado y demás, se muestran los resultados con 3 bandas altitudinales. ¿Qué obtuvimos entonces? Obtuvimos que la elevación media, como ese rango ancestral, en aproximadamente el 85% de los grupos evaluados. Además, encontramos una separación de nodos de tierras bajas, aquí marcados en verde, con nodos de tierras altas marcados aquí en rojo. Pero hay diferencias en las optimizaciones, es decir, que el rango, dependiendo del tipo de rango altitudinal que nosotros utilicemos, si sea usamos solamente la media o utilizamos rangos donde se tire un poco más por el rango máximo o el rango mínimo, esto afecta la reconstrucción, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando se reconstruía con el rango mínimo, algunos de los grupos tendían a cambiar ese rango ancestral reconstruido y pasar a ser tierras bajas. En cuanto a las tierras medias, encontramos que en el tiempo son ese rango ancestral, esa elevación ancestral. Y también aquí, a modo continuo, encontramos una separación de nodos que son de tierras altas de aquellos nodos que están hacia tierras bajas. ¿Cómo lo podemos ver? Siguiendo puntos de un mismo color y encontramos que aunque comienzan en tierras medias, su, la elevación puede ir cambiando hacia tierras altas o hacia tierras bajas. Esto coincide con el contexto geológico. ¿Por qué? Porque la altura estimada para el Protoandes era de aproximadamente 1000 a 1500 metros sobre el nivel del mar hacia el Eoceno tardío, es decir, hace 40 millones de años aproximadamente. Y esto coincide porque nuestros rangos reconstruidos no superan los 1000 ni los 1500 metros esa franja temporal. Observando aquí el mapa geológico, tenemos que habían lo que se conoce como tierras medias, marcadas aquí en amarillo, y cómo a medida que iba pasando el tiempo, estas tierras altas pues, fueron predominando de acuerdo a las fases de levantamiento. Estos cambios en altura, estos cambios donde aproximadamente hacia 10 millones de años encontramos ya grupos hacia tierras altas, donde se reconstruyen tierras altas, coincide con periodos de levantamiento, así como propuso Esquerra y colaboradores en 2019. Y este patrón de diversificación de tierras medias hacia las tierras bajas circundantes ya también ha sido demostrado en otros trabajos previos. La colonización de tierras altas inició hace 15 millones de años y esto coincide con el levantamiento significativo que a nivel geológico pues, se ha planteado en algunos otros trabajos. Y la separación de estos linajes montanos de aquellos de tierras bajas, como podemos observar aquí por la separación de color rojo con verde, esto puede estar atribuido a alopatría, que si bien puede tener una base de explicación geológica por la elevación que iba cambiando en las diferentes cordilleras, esto al final también representa una de las bases para suponer que también la temperatura tuvo un papel importante. La diversidad entonces en las tierras medias que encontramos como rango ancestral refleja la acción de los gradientes altitudinales. No podríamos dejar de lado el pensar que estas cordilleras se siguen por esos gradientes altitudinales. Cuando evaluamos las tasas de diversificación, encontramos que hay tasas constantes para 8 de los 15 grupos evaluados y que la tasa de especiación incrementa en el tiempo en el resto de los grupos. Pero también encontramos un grupo en particular de plantas y uno en reptiles donde la especiación decrece en el tiempo. Esta estimación de las tasas coincide con lo obtenido previamente para la región andina,
también coincide con lo evaluado para esos grupos en particular en trabajos previos y además se propone que es un patrón observable en áreas reconocidas como hotspots de diversidad, en donde tenemos altas tasas de especiación junto con altas tasas de extinción. Al evaluar la diversificación dependiente de la elevación, tenemos entonces que la tasa de especiación fue mayor hacia las tierras medias, pero no encontramos un único escenario que ajustara mejor a la diversificación de todos los grupos. Sin embargo, dos escenarios presentaron el mejor ajuste de forma repetitiva en los grupos. Esto es el escenario 4, en donde la tasa de especiación y tasa de extinción variaban, y el escenario 5, donde la tasa de especiación y la tasa de dispersión variaban entre los diferentes estados del carácter. Las tasas de extinción se solaparon entre los tres rangos, tierras bajas, tierras medias y tierras altas. La tasa de dispersión fue mayor hacia las tierras medias y la tasa de dispersión además se demuestra que es asimétrica. No es lo mismo ir desde tierras medias, la dispersión desde tierras medias hacia tierras altas y desde tierras altas hacia tierras medias, como se puede observar aquí en la figura. La formación de las montañas está asociada a esa diversidad de las especies. Esto coincide con el contexto geológico que hay para el bloque norte de los Andes y estas altas tasas de especiación en montaña también han sido previamente encontradas en peces por seres sericolaboradores en 2023. Sin embargo, encontramos múltiples patrones. Estos múltiples patrones pueden evidenciar que hay una dependencia de la distribución del grupo o que depende también de la escala temporal evaluada y de los procesos que afectan la biota. Para recapitular entonces, en el presente trabajo encontramos, primero, que la optimización de tres bandas altitudinales simplifica el análisis y no hay pérdida de información, que la divergencia dentro de los periodos de levantamiento que la divergencia de los grupos que seleccionamos están dentro del periodo de levantamiento del bloque norte de los Andes. Encontramos como rango ancestral las tierras medias. También encontramos que hay múltiples escenarios de diversificación que ajustan a la diversificación de los grupos, pero también que hay una asociación de la elevación con la variación de estas tasas de diversificación, encontrando que hay una mayor tasa de especiación hacia las tierras medias. Y finalmente, la tasa de dispersión es diferencial. Entonces, los movimientos, la dispersión de tierras bajas a tierras medias y a tierras altas es distinto si lo comparamos, por ejemplo, con el movimiento o la dispersión de tierras altas a tierras bajas. De manera que, para concluir, este trabajo refleja la historia geológica del bloque norte de los Andes en los patrones de diversificación que allí han ocurrido. Las tierras medias emergen como un punto de inicio de la diversificación durante uno de los mayores periodos que hasta el momento han sido reportados para el bloque norte de los Andes, que va entre los 25 a los 15 millones de años. La diversificación sigue una tendencia hacia las tierras altas, pero también hacia las tierras bajas, y esto potencialmente puede ser producto de la alopatría, donde los clados montanos se vieron aislados de los clados de tierras bajas. Las tasas de especiación y extinción son altas en elevaciones medias, demostrando la importancia de la elevación en la diversificación de estos grupos. Y al tener resultados consistentes bajo diferentes codificaciones del carácter altura, esto también ofrece un marco metodológico para determinar la discretización de la elevación en el bloque norte de los Andes. Se recomienda entonces para futuras investigaciones evaluar factores ecológicos y climáticos asociados a la diversificación, de pronto enfocándose en estos periodos glaciares e interglaciares que ocurrieron a lo largo del bloque norte de los Andes. Un agradecimiento especial a la Universidad Industrial de Santander, a la Escuela de Biología, que me acompañó no solamente en mi formación de posgrado, sino también en mi formación de pregrado, al Laboratorio de Sistemática y Biogeografía, a todos los chicos de entomología también que estuvieron muy pendientes, y a mi director, a cada investigador en el área, que sin ellos estos datos y todos estos trabajos previos no estuvieran ahí disponibles para este tipo de estudios, y finalmente a mi familia. Un especial también agradecimiento a todos ustedes por la atención y por la asistencia el día de hoy.